Muy bien, Salmo 119, por favor, el versículo 121 al 127. Vamos a ponernos en pie, damos lectura, oramos y comenzamos la enseñanza en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado, por favor. ¿Lo tenemos ya? Salmo 119, versículos 121 al 128. Leo uno y ustedes el siguiente. Dice la palabra del Señor: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos, Padre, porque nos da la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos todavía. Gracias por las alabanzas y también, Señor, rogarle por mis hermanos que no han venido por distintas razones, que los pueda guardar en el lugar que se encuentren, Señor, y pedir su dirección sobre el estudio de su palabra, Señor, por favor, que siempre pedirle que me ayude a recordar lo meditado, lo estudiado, Señor, y transmitirlo de una manera clara, que pueda ser de bendición para mis hermanos, de edificación, y que juntos, Señor, en esta noche podamos tomar una decisión en respuesta a lo estudiado, en respuesta a escuchar su voz, para dar un paso más en nuestra vida cristiana, Señor. Que pueda ser su Espíritu Santo obrando en esta noche, es mi petición, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, hoy nos toca estudiar la sección 16 de las 22 en las que se ha dividido este hermoso salmo, el Salmo 119. Como hemos visto, cada sección está formado por 8 versículos y bueno, en total son 176. Y miren, ¿quiénes han estado la mayor parte del estudio del Salmo 119? A ver si pueden levantar la mano. Muy bien, qué bendición. Entonces ustedes ya han avanzado 120 versículos, ¿no? De este capítulo, que es el más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y sin duda es una bendición llegar hasta acá. Pero realmente, hermanos, este Salmo, como hemos podido apreciar hasta este momento, es muy precioso. Se puede ver acá el amor a la ley de Dios, ¿no? Y realmente hay una exaltación a su hermosura y a lo bello que es en verdad la palabra del Señor, ¿no? Y aunque vivimos diferentes circunstancias en la vida, creo que este tiempo nos ha tocado tal vez atravesar distintas situaciones, como el año pasado, por ejemplo, los 21 días de paro, ¿no? Ha sido complicado, pero hemos pasado ese tiempo y sin duda ahora también no es muy fácil para algunos tal vez por el temor. Algunos también no somos muy susceptibles o estamos muy susceptibles a esto del coronavirus, ¿no? Pero cualquiera que sea la situación que atravesamos en la vida, hermanos, sin duda la ley de Dios será la que nos ayude a llevar estas situaciones. Sus decretos, sus normas, las normas del Señor son el parámetro que nosotros tenemos para poder llevar o sobrellevar estas situaciones. Sus mandatos, que sin duda si nosotros los obedecemos serán los principios que nos ayuden a enfrentar cada situación que nosotros atravesamos en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso realmente de la palabra del Señor. Ahora, yo no sé si usted está atravesando otra situación similar. He puesto aquí en la pantalla algunos ejemplos de situaciones que podemos atravesar. Y una de esas situaciones es la presión injusta, dice, ¿no?, de un jefe en el trabajo, malos tratos de parte de él, siempre se les ingenia para pagarle menos, no darle sus beneficios sociales que le corresponde, le hace cumplir horarios más allá de lo convenido, bueno, etcétera. No son solamente ejemplos.
Tal vez es un tipo de situación muy particular, ¿verdad? ¿Cuántos tienen jefes acá? Bueno, entonces por ahí su jefe es parecido a este, ¿no? Cuando ha salido el doble aguinaldo hace algunos años, se ha ingeniado para no pagarle, o se ha hecho de la vista gorda, o ha dicho esto no es para nosotros, y ha pasado esto, ¿no? ¿Y cuántos jefes pasa eso, verdad? Tienen un horario establecido, ¿no? De entrar a las 8, exigen que entren a cierto horario, pero no hay horario de salida, ¿verdad? Y ya uno tiene que ir tal vez a sus clases, tiene que terminar el trabajo, pero no les reconoce también horas extras, ¿no? Y lamentablemente tiene que sujetarse porque el jefe es el que tiene la autoridad de hacer eso, ¿verdad? Otra situación puede ser un maestro en el colegio o la universidad que le amarga la vida, le pide cosas inadecuadas por una nota, ¿no? Y hay varios universitarios acá que tal vez han atravesado eso, aunque no tendrían que pedir nota, ¿no? Si estudian, pero por ahí un segundo examen. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una compañera me habló ya finalizando el semestre y me dice, no sabían que yo era pastor, y me decía, me tiene que acompañar, me dice. ¿Por qué? Porque bueno, había una situación de su mamá y ella no pudo dar el examen final y sin duda perdió la materia. Cuando fue a hablar con el docente, bueno, el docente le dijo, no, vení, vamos a solucionar, no hay problema, te espero en mi consultorio. Ella contenta, ¿no? Y terminando le dice, pero te vienes con un vinito, le dice, ¿no? Y son cosas inadecuadas, pero ¿qué pasa, no? Así que ella quería que le acompañe a llevar el vinito, ¿no? Así que pasa situaciones así. O un profesor a veces que se agarra, no sé cuántas mamás acá han visto que un profesor, un maestro se agarra con el niño, ¿no? Por alguna razón, y le pone una nota baja, y tristemente a veces pasa también, ¿no? En las iglesias no hacemos acepción de niños tal vez, y son situaciones difíciles, y nunca un estudiante va a tener mayor autoridad que un docente, él siempre tiene las de ganar. Otra situación como ejemplo, una universidad privada que sigue subiendo las mensualidades y usted está a mitad de carrera y no tiene otra que pagar. Pasa mucho en las privadas, ¿verdad? Le dicen a uno cuando está ingresando, bueno, va a ser la mensualidad, y uno está, no sé, en segundo año, tercer año, y ellos de una manera suben, ¿verdad? Eso. ¿Y qué va a hacer uno? No va a dejar la carrera y tiene que seguir pagando, pero otra vez no se puede hacer nada porque ellos están sobre uno. Un banco que hace ajustes arbitrariamente y usted tiene que seguir pagando los intereses establecidos, ¿verdad? Tal vez muy común esto, o tal vez el dinero que prestó y que no le pagan y no tiene cómo ejercer presión para que lo hagan, ¿verdad? Peor que somos creyentes y no podemos estar en juicios. Un hermano que se benefició de los bienes de los padres y usted no tiene cómo hacer justicia porque el hermano tiene dinero, ¿no? Otro ejemplo tal vez que pasa, ¿verdad? Hay alguien que se ha aprovechado de los bienes que era de los padres y lamentablemente es una persona que pasa debajo, ¿no? El dinero a veces ante el juez, y uno dice, pero yo también soy hijo, yo también debería recibir esos beneficios, pero nuevamente no tiene la autoridad como para poder, o la capacidad como para poder hacer justicia. Y si tal vez usted está pasando una situación similar, querido hermano, o igual, o se identifica con un ejemplo de estos, creo que la oración que vamos a ver en esta noche del salmista puede ayudarle a atravesar esa situación o a enfrentarla a la manera como el salmista la enfrentó, ¿no? Y él va a comenzar mencionando su estado, su situación o su condición. ¿Cómo se encontraba el salmista al iniciar esta oración? ¿En qué situación se encontraba él? Si vemos ahí en su Biblia, por favor, en el versículo 121, la segunda línea, si pueden leer, dice, no me abandones a mis opresores. El versículo 22, igual la segunda línea, nuevamente va a mencionar esa palabra, dice, no permitas que los soberbios me opriman. Se repite esta palabra, estaba él oprimido o estaba en opresión. Y esto significa, hermanos, que alguien estaba abusando de su poder o autoridad sobre él de manera injusta, que resultaba en malos tratos. Ahora, estos malos tratos podían tener tal vez una implicación económica o financiera. El salmista podía estar recibiendo de esta autoridad una presión o también haber sido defraudado. Entonces era una situación como los ejemplos que habíamos visto, ¿no? David se sentía, bueno, creemos, ¿no?, que ha sido David tal vez el escritor de este salmo, algunos sí, algunos no, pero vamos a decir que era David.
Pero él se sentía en esa situación. Alguien me está atormentando, está ejerciendo presión, está abusando de su autoridad de una manera injusta, recibo malos tratos, me afecta económicamente, financieramente, y él se sentía que no podía hacer nada. ¿Y quiénes eran las personas que le estaban causando esta situación difícil al salmista? El versículo 122, en la segunda línea, no permitas, ¿quiénes? Que los soberbios me opriman. Y los soberbios son esas personas que tal vez tienen una valoración muy elevada de sus propias fuerzas, de sus méritos, de sus capacidades o de la posición que tienen. Los soberbios tal vez han hecho una evaluación de su vida y ellos han dicho, oye, soy grande. Algunos dicen que se hinchan en sus pensamientos y dicen, realmente yo estoy por acá, y mis empleados, puede ser, están por ahí, ¿no? Y yo puedo tratarlos como yo quiero, puedo alzarles la voz, puedo humillarles, puedo mandarles a hacer lo que se me antoje, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que a veces alguien contrata a una persona para que haga determinado trabajo, pero cuando el jefe se le antoja, les manda a hacer cosas que no estaban en el requerimiento, ¿verdad? O en sus manuales de funciones. Y algunas veces son cosas que humillan, lastiman a la persona. Entonces los soberbios, tienen esa actitud porque han alcanzado algo, porque tienen dinero, ¿verdad? Porque se visten bien, porque tienen ciertos títulos, se hinchan, se inflan y tienen una valoración o una estimación superior de ellos mismos y se creen más. Entonces dice el salmista, los soberbios son los que me han causado esto. Y tal vez este modo de pensar de los soberbios va a repercutir en dos sentidos, hermanos. El primer sentido va a ser en dirección a Dios, ¿no? Y si podemos ver ahí en el mismo Salmo 119, el versículo 126, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, ¿por qué? Porque han invalidado tu ley. Y una característica, hermanos, de los soberbios es que le dan poco valor a la ley de Dios, le dan poco valor a sus profetas que la proclaman o a sus siervos, y esta es la actitud que tienen. Si podemos ver como ejemplo, por favor, Jeremías, vamos a ir a nuestra Biblia sin perder, por favor, el Salmo 119, porque enseguida volvemos, pero Jeremías, capítulo 43, por favor, hermanos, el versículo 1 y 2, vamos a dar lectura. Muy bien, ahora atendamos por favor lo que dice. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, y ahí está la palabra, soberbios, dijeron a Jeremías, mentiras dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Y acá vemos a Jeremías, que fue un profeta muy fiel, que fue un profeta de mucho valor, y empieza a dar el mensaje que Dios le había revelado, y él dice que no deberían descender a Egipto. Pero ahí había un grupo de soberbios a la cabeza de Azarías, dice, y de Johanán. Y estos soberbios le dicen, no, realmente Dios no te ha mandado a decir esa palabra, menosprecian al siervo de Dios y también niegan el mensaje porque dice, mentiras dices, no ha dicho Dios, no vayáis a Egipto para morar allí. Entonces los soberbios le dan poco valor a los mensajeros de la palabra de Dios y a la palabra de Dios misma, ¿no? Pero les decía que esta actitud de los soberbios de creerse superiores, de creer o confiar mucho en sus propias fuerzas, en su capacidad, les lleva a estar o actuar en dos sentidos. Lo hemos visto en dirección al Señor, que invalidan su ley a sus siervos, pero también hay una dirección hacia las personas. ¿Cómo actúan con las personas los soberbios? Y vamos a ver un versículo ahí en el Salmos 86, por favor. Salmos 86, el versículo 14. ¿Lo tenemos ya? Salmos 86, versículo 14. Dice ahí la palabra del Señor, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí,
y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Y este versículo, bueno, aunque menciona los dos sentidos, ¿verdad? No pusieron, dice, delante de ellos a Dios, dice la última parte, pero habían hecho una conspiración contra ellos, ¿no? Entonces los soberbios tienen un menosprecio a las personas que están alrededor de ellas y esto les va a llevar a maltratarlas, a darles un trato no adecuado, ya sea con palabras, con acciones, ¿verdad? Y estos soberbios son los que habían causado al rey David esta opresión, estos momentos, esta difícil situación que estaba pasando, ¿no? Y eso es lo que dice. Entonces, hemos visto en esta primera parte, él analiza su estado y dice, estoy así, en una situación muy, muy presionada, me siento muy aplastado, tal vez muy fatigado por personas que tienen una posición tal vez de autoridad y siento que no puedo hacer nada. Pero son personas que no tienen temor de Dios. Son personas que no le dan valor a la palabra del Señor, ¿sí? Pero lo segundo que vemos acá, él va a hacer una examinación o un examen de su propia vida, ¿no? Entonces él va a empezar la oración y va a decir, pero este maltrato que yo estoy pasando por medio de personas que no creen en tu palabra, que no creen en ti, no son resultado de pecados míos o de malas acciones o de, no sé, o consecuencias de mis actos. Él empieza a hacer ese análisis. David a lo largo de su vida pudo experimentar situaciones difíciles, tal vez dos tipos de situaciones difíciles. Y una de esas situaciones difíciles era, o él entendió que eran propósitos de Dios en su vida, que Dios había permitido que él pase estas situaciones, tal vez para mejorar su carácter, para que él confíe más en él, ¿no? Y él lo tenía claro eso al hacer esta examinación. Si ustedes recuerdan, cuando él era muchachito y había sido llamado ya por Dios, su papá, Isaí, tenía otros dos hijos en la guerra, eran parte del ejército del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Entonces viene Isaí y le dice a David, bueno, lleva todas estas cosas a tus hermanos que están en la guerra. Cuando él va, él se encuentra con el poderoso Goliat. Y él desafía al pueblo de Israel y les dice, bueno, si hay alguien que me venza, bueno, nosotros nos vamos a rendir. Y ahí estaba David, ¿no? Con toda esa pasión, con toda esa comunión, con toda esa confianza en Dios, ¿no? Y no era en realidad una actitud de soberbia la declaración que él hace. Dice, ¿quién es este, ¿no?, que maldice al ejército de Dios? ¿No? Aunque todo el pueblo y sus hermanos lo toman de esa manera y le dicen, no, ¿para eso has venido? Le dice, ¿dónde están las pocas ovejas que cuidabas? No, vaya a cuidar otra vez. Y más o menos era así, ¿verdad? Que ellos menosprecian a él. Él va donde el rey y bueno, él le dice, yo creo que puedo enfrentar a este filisteo que nos ha desafiado. Ni siquiera Saúl confiaba en él, ¿no? Él intenta dar su armadura, él no sabía manejar esto. Y le dicen, no, te van a matar, porque Goliat es un guerrero desde su juventud y tú eres un simple pastor. Pero él recuerda, ¿no? Y no creo que se apoyaba él en sus fuerzas, sino recuerda las veces que Dios le había ayudado a enfrentar un oso, a enfrentar una fiera ahí cuando estaban por atacar a esas ovejas que habían puesto bajo su cuidado, ¿no? Y vemos esta hermosa frase que dice, cuando ya está enfrente de Goliat, él le dice, no, tú vienes con armas, con espadas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Cae por una piedrita y con su misma espada David le corta la cabeza. Pero aquí pasa algo, ¿verdad? Hace lo peor que pueden hacer un grupo de personas, peor el pueblo de Israel, una comparación. Y en este momento comparan a Saúl con David, ¿no? Y lo hace mediante una canción, entonan una canción y dice, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Miren, ¿cuánto le dieron a Saúl? 1000, ¿no? Y al otro le dieron 10,000. Y miren, a raíz de esa comparación, por eso les digo que es un gran error, ¿verdad?, comparar a uno con otro. Y a raíz de esta comparación, el corazón de Saúl se daña, empieza a sentir celos por David,
se enoja, lo odiaba. En una ocasión él estaba ahí tocando el arpa a David y agarra una lanza, dice, ¿no? Y quería clavarlo, por poquito se salva, tiene que escapar, tiene que sufrir mucho, casi 8 años, miren, por esa necedad que cometió el pueblo de Israel. Pero en esa situación no había culpa de David, él era inocente. Él había hecho algo que Dios había puesto en su corazón, era un hombre de comunión, había ido a enfrentar a este hombre, no estaba buscando el reconocimiento, no estaba buscando la fama, pero él entendió que todo ese sufrimiento realmente estaba dentro de los propósitos divinos del Señor. Y fueron bueno para él. Si ustedes han leído las Escrituras, me encanta la parte cuando el pueblo ya lo posesiona como rey, aunque él era ya rey antes, ¿verdad? Ya lo había ungido, pero en el momento que lo ponen como rey, el pueblo mismo dice, y aún dice, cuando Saúl estaba, era él, David, el que nos llevaba a la guerra y nos volvía a traer. Toda la gente de acuerdo con su liderazgo, con su posesión. Entonces él a través de la vida pudo ver que muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, que no son consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, pero son parte del propósito de Dios. Y David lo había entendido eso. Pero lamentablemente también a lo largo de su vida había experimentado su pecado y sus consecuencias, ¿no? El ejemplo que les puedo mencionar es... Él tenía un hijo que se llamaba Amnón, creo que muchos lo saben la historia, ¿verdad? Dice que él se había enamorado de su hermana hasta el punto de enfermarse. Él recibe un mal consejo de un amigo que tenía y él termina abusando sexualmente de su hermana, de su media hermana. Ahora acá, después que la despide, porque dice la Biblia que aquel odio que empezó a sentir por su hermana fue mayor que el amor que él había profesado sentirle. Y en realidad no era un amor genuino, ¿verdad? Era un deseo que tenía, porque la muchacha, dice la Biblia, que era muy hermosa, y cuando consigue lo que él quiere, ¿qué más iba a querer, verdad? Y le dice a su hermana, no hagas eso porque es mayor vileza la que estás haciendo que la que hiciste. Pero Absalón, su hermano, se da cuenta que ella había sido abusada por su hermano y guarda silencio. Sinceramente pienso que Absalón estaba esperando que su papá proceda de una manera adecuada como la Biblia lo había establecido. Si podemos ver por favor en la Biblia Deuteronomio 22, 25. Y acá, está tal vez parte de la ley del Señor, cómo deberían tratar a las personas que cometían este pecado de violación. Deuteronomio 22, versículo 25 y 26, vamos a dar lectura por favor, hermanos. Dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre, está hablando de una violación, ¿verdad? Y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente ¿quién? El hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Entonces la comparación es como con un asesinato, ¿verdad? A sangre fría. Esa es la comparación que hace, ¿verdad? Entonces, si está la joven ahí y la forzare, se acostare con ella, ¿qué debería pasar con el varón? Debería morir. Ahora, sin duda, vamos a volver por favor al Salmo 119, sin duda eso es lo que estaba esperando Absalón, porque era el rey, él tenía la autoridad. Ayer estábamos mencionando con los jóvenes, aunque así de una manera superficial, que la responsabilidad del rey era gobernar con justicia. El rey, una de sus responsabilidades era como el pastor de su pueblo, debía guiarlos, debía cuidarlos, debía protegerlos, alimentarlos. Entonces, sin duda, Absalón estaba esperando que su papá proceda como la ley de Dios decía, y David no lo hizo. Se calló, guardó silencio. Hizo como si nada pasara. Pensaba que el tiempo iba a borrar algunas heridas y nosotros ya sabemos cómo termina eso. Absalón matando a su hermano Amnón, huyendo, ¿sí? Poniendo al pueblo en contra de su padre, hizo una conspiración, se ganó el corazón del pueblo. Dice que se paraba ahí en la puerta del reino y toda persona que venía a veces con un problema y el rey por sus muchas ocupaciones no lo podía atender y él empezaba a decirle, ¿cuál es tu caso? No, realmente tú eres la víctima.
Si yo fuera el rey, atendería tu pedido, supliría tus necesidades. Y dice que Absalón se ganó de tal manera el corazón del pueblo que tenía una gran parte apoyándolo. Él se rebela contra su padre, pelea contra su padre y bueno, lamentablemente su hijo muere, ¿verdad? Pero esta fue una consecuencia de su pecado, de su desobediencia a la ley de Dios. Sin duda fue un momento difícil, unas circunstancias complicadas, pero David ya había vivido esto a lo largo de su vida y sabía que habían dificultades que podían ser consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas acciones, pero habían momentos difíciles que Dios permitía en la vida de uno para hacerlo mejor. Estas son las pruebas, ¿verdad? Mas tenga la prueba, dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas en nuestra vida nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas que vienen a nosotros son para ayudarnos a crecer y a madurar. Entonces, en esta examinación David dice, y lo vemos ahí en el versículo 121, dice él, juicio y justicia he hecho. Y en esta oración tan sincera, Dios le dice, Señor, lo que me está pasando no es, como en alguna ocasión, resultado de mis malas acciones, de mi pecado. Yo he andado rectamente. Y Él no está haciendo un examen en base a sus criterios personales o en base a su opinión. Siempre que hablamos de justicia y juicios, tiene relación con la ley de Dios. Y Él mira la ley de Dios y se examina a Él y dice, no, yo juicio y justicia he hecho, me he conducido de una manera recta, no tengo nada que señalar en mi vida. Pero ¿qué más hace? El versículo 123, por favor, dice ahí, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia, ¿no? Lo que está diciendo acá es, dice, mis ojos llegaron a estar tan cansados, tan debilitados, para buscar la solución en tu palabra, para buscar tu salvación. No he intentado solucionar esta situación a mi manera. No he reaccionado mal con mis autoridades, ¿no? Porque de alguna manera un jefe es una autoridad. No me he peleado, no le he denunciado, no le he hecho ningún daño, no le he mostrado mala cara, no le he dicho malas palabras. No, he buscado tu salvación. He buscado tu palabra, he buscado principios. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano cuando hay estas situaciones? El libro de Efesios dice, ¿verdad?, cómo debemos comportarnos ante un jefe. No debemos servirle como le estuviéramos sirviendo a él, porque es un hombre. Debemos servirle como si estuviéramos sirviéndole a Dios. Y ahí vamos a eliminar de nuestra vida solamente trabajar a full cuando nuestro jefe nos mira, ¿verdad? Cuento una historia. Que un hombre empresario de mucho dinero había hecho un negocio ahí de cultivo en el campo y montó su empresa. Entonces este hombre al tiempo se dio cuenta que los campesinos solamente trabajaban cuando él los miraba. Él se escondía y todos se ponían ahí, se turnaban, uno se echaba ahí, descansaba, pero cuando él venía todos empezaban a trabajar y no sabía cómo solucionar esto. Ahora este hombre tenía un ojo de vidrio, dice, ¿no? Había perdido un ojo, así que ustedes saben, ¿no?, que le ponen ahí un ojo de vidrio, bueno, más es por estética, ¿no?, que no funciona eso. Pero él tenía ese ojo de vidrio. Ahora, la gente que trabajaba era un poquito de su conocimiento limitado, un poco ignorante en ese sentido. Entonces, él hace una reunión y les dice, yo me he dado cuenta que varios de ustedes, cuando yo estoy, trabajan bien. Pero muchos de ustedes, cuando yo no estoy, empiezan a descansar, empiezan a bajar el ritmo. Así que quiero decirles que yo los voy a estar mirando todo el tiempo. Entonces ellos dicen, sí, muy bien. No estaban pensando que estaba hablando en sentido figurado, ¿no? No, de verdad, les dice. Y él dice que agarra, tenía una como palita, dice, y ¡pum!, se saca su ojo. Y lo pone ahí, dice, mi ojo los va a estar observando todo el tiempo. Así que él se va y la gente empezaba a trabajar y cuando medio quería flojear ahí, descansar, miraba el ojo y otra vez hacer, ¿no? Y muchas veces somos así, hermanos. Cuando nos ven, hacemos para que nos vean. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo decía que cuando tenemos un jefe, aún un trabajo secular,
nosotros debemos hacerlo como para Dios, y el Señor siempre nos ve. Los ojos del Señor están. Me encanta José cuando pudo resistir la tentación de la esposa de Potifar. Él dijo algo, ¿verdad? ¿Cómo yo haría este grande mal delante de Dios? Aunque no había tal vez sirvientes cerca ahí en la casa, no había el esposo no estaba Potifar ahí, pero él estaba consciente de que la presencia de Dios estaba, que Dios estaba mirándolo. Y ahí cambia las cosas. Pero entonces David dice, yo busqué en la Biblia hasta el cansancio. Yo no sé si en alguna ocasión, hermanos, ustedes han leído la Biblia hasta que los ojos ya no les den más. Un hermano vino el día viernes al taller de matrimonios, luego nos fuimos a comer con él y vino un primo más de él. Y él, desde la iglesia Ríos de Agua Viva, como saben, solamente están con un pastor allá. Entonces lo que el pastor, Óscar, había hecho era a varios hermanos, algunos diáconos, decirle que le ayuden con algunas enseñanzas. Y justamente él le tocó un sábado, dice, para los jóvenes. Y él cuenta, ¿no? Y me decía ahí, delante de su esposa, dice, cuando ya era más o menos las 6:30, yo ya me tenía que ir, dice, me dolía la cabeza, dice. Me dolían los ojos, me lagrimaban, y dice que le decía a su esposa, ¿no? Gracias a Dios solamente tengo que enseñar ahora y no soy pastor, dice que le decía, ¿no? Pero él había estudiado harto porque, le habían dado esta oportunidad. Pero, hermanos, les menciono esto para preguntarles nuevamente, ¿cuántos alguna vez han leído como David dice acá? Desfallecieron, se debilitaron, mis ojos estaban tan cansados de buscar en tu palabra la solución, los principios que me pueden llevar a actuar bien, para que yo, dice, actúe con juicio y justicia en esta situación tan difícil que estoy viviendo. Pero no solamente había actuado con justicia y rectitud, no solamente había dedicado este tiempo a buscar en la palabra la salvación, a buscar la salvación en Dios. El versículo 127 dice, por eso he amado tus mandamientos, ¿qué dice? Más que el oro y más que oro muy fino. Había pasado tanto tiempo con la palabra de Dios y esto es una consecuencia, un resultado, una bendición, queridos hermanos, y creo que puedo dar testimonio de eso, de que la ley de Dios produce eso. Si ustedes, queridos hermanos, realmente empiezan a leer la Biblia, va a llegar un momento en que la van a amar, en que la van a desear. Como decía, ¿verdad?, otro salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así como ese animalito, después de haber corrido tanto, desea, anhela y busca esas aguas que satisfagan su sed, de la misma manera, dice él, cuánto yo amé, o por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Más que el oro, más que el dinero, más que las posiciones, más que mi trabajo. Yo conozco personas, o por lo menos me he dado cuenta, creo que hay personas que aman tanto su trabajo, sienten pasión por su trabajo. Hay gente que ama tal vez más su recreación. No ha venido a la iglesia por el coronavirus, pero estaba jugando fútbol ahí, ¿no? Ahí no se contagia, dicen, ¿no? Pero y hacemos eso. Hay personas, y lo digo tristemente, ¿verdad?, que aman más su ministerio en la iglesia que la palabra de Dios. Cuando en algún momento, por alguna razón, ¿no?, le decimos, hermano, creo que tiene que parar el ministerio, ¿no? Y ya pasa 2 semanas, ¿y cuándo puedo volver a tocar la guitarra? ¿No? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo vuelvo? Pero no está pensando, ¿no?, en que tiene que pasar tiempo con el Señor. Hay algo que en su vida tiene que crecer y mejorar. Pero el hecho de que él había pasado tiempo con el Señor resultó en que él amaba los mandamientos de Dios más que el oro, dice, y lo último que él menciona en este examinarse de su propia vida, el versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. No me hace acordar esto al versículo que dice un poquito más adelante. En los primeros versículos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Hay una gran diferencia acá, ¿no?, entre los soberbios, ¿no?, que realmente dice invalidan, dan un poco valor a la ley, pero acá vemos al salmista que estima la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Y esto tiene un resultado, dice, aborrecí, odié todo camino de mentira. Cuanto más buscamos la palabra de Dios, más nos alejamos del pecado, al punto de aborrecerlo, porque sabemos sus consecuencias, sabemos el daño que causa. Queridos hermanos, yo no sé si usted en algún momento se pone a pensar, en el momento que quiere hacer algo malo, en las consecuencias que trae eso. Queridos hermanos, ¿no?, esta semana hemos estado con el pastor, ya hace 2 semanas, compartiendo acerca de, y orando también y preocupados, ¿no?, por algunos matrimonios. Y a mí me preocupa, hermanos, que nosotros como cabeza del hogar, le damos tan poco valor a las cosas espirituales. Aún en el ministerio, creo que un porcentaje elevado son mujeres las que están sirviendo. Yo di una tarea en la clase de matrimonios y las mujeres hicieron y los varones no hicieron. Y son, creo que las mujeres. En alguna visitación una hermana me decía, y yo no me olvido más con qué pasión me decía esta hermana pastor, yo pensé, ella sin duda ha tenido una vida espiritual cuando era soltera, leía, hacía su devocional, pero ella me decía algo, pastor, yo pensé que cuando me iba a casar, era mi esposo el que me iba a decir, vení, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos. Y me lo decía con mucho dolor, pero yo le tengo que decir, ¿no? Ya deja de jugar en la computadora, vení, leemos la Biblia, le tenía que decir a su esposo, ¿no? Y pasa eso, hermanos, en nosotros, ¿no? Y vamos perdiendo nuestro liderazgo, hermanos. Y la iglesia va sufriendo, los hogares van sufriendo, los ministerios van sufriendo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que amar y dar el valor que realmente tiene la palabra del Señor. Esta oración, hermanos, es tan profunda y tan sincera, ¿verdad? Y va a terminar con una petición o una serie de peticiones, sí, lo vamos a ver, y ese es el último punto en esta noche. Hemos visto que él ha mostrado su estado en la condición en la que estaba, pero ha hecho una examinación sincera de su vida y ahora va a ir al Señor y lo que siempre hacemos y lo que nos encanta hacer, ¿verdad? Va a empezar a pedir al Señor. Y no es algo malo pedir, hermanos. A veces lo hacemos ver, y creo que yo mismo lo he hecho en algún momento, no pedir al Señor. Pero vamos a ver que el salmista termina su oración con peticiones sinceras y profundas. La primera lo vemos nuevamente en el 121, si podemos leer ahí, en la segunda línea, ¿qué le pide? No me abandones a mis opresores. No me abandones a ellos. Y hemos visto que él no iba a luchar contra ellos, no iba a pelear contra ellos, pero le pide al Señor, le dice, por favor, no me abandones a la autoridad, al poder que tienen sobre mí, hacerme trabajar los domingos cuando tengo que ir a la iglesia, hacerme dejar, por favor, Señor, no me abandones a ellos. El versículo 122, igual la primera parte dice, afianza a tu siervo para bien. Hermano, me encantó al estudiar esta palabra. ¿Cuántos han sacado algún préstamo en el banco? Por favor. Pecadores. No, mentira. Piden ciertos requisitos, ¿verdad? A ver, mencióneme alguno de los requisitos. Hay uno que es bien importante, que sin eso no le dan el crédito o el préstamo. Boleta de pago, dice aquel. Ya, muy bien. Es algo que importante. Quiero otra, a ver, vamos. Casa propia, dice ahí la hermana. ¿Qué más? ¿Alguien dijo por acá? Aporte, garante. Bueno, ahí quería llegar, hermanos. Todas son importantes, pero esta también es muy importante. ¿Qué pasa con el garante? Hermano, cuando uno no paga la deuda, el garante tiene que pagar. Me dio mucha tristeza esta última vez que fui a Cochabamba, estábamos hablando con mi hermana mayor, y mi hermana fue 2 veces garante, y me decía, ¿no? Con mucha tristeza, estábamos solitos hablando ahí, me dijo, mira, 2 veces he tenido que pagar una deuda. Estaba llorando mucho y yo le dije, ¿no quieres ser mi garante? Le dije, ¿no? Y es así, ¿verdad? Si no paga uno, paga el garante. Ahora, esa palabra es la misma que aparece aquí, en la petición del salmista. Cuando él le dice, afianza, le está diciendo, sé mi garante.
para que a tu siervo le vengan bienes simplemente. Sé mi garante. No importa que los soberbios me opriman, no importa que me hagan pasar momentos difíciles. Tú sé mi garante de que me va a ir bien. ¿Quién no quisiera tener a Dios como su garante, hermanos? Y Él pagó, hermanos, nuestras deudas, ¿verdad? El libro de 1 Corintios, ¿qué dice? Porque fuisteis comprados por precio. El apóstol Pedro nos dice, no con cosa corruptible como oro, con su sangre preciosa. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, ¿no? Si Dios no escatimó, no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. Él hace caer su lluvia sobre buenos y malos, dice, ¿verdad? Tenemos una gracia abundante en el Señor. Entonces otra petición que le hace, le dice, sé mi garante, le dice, aunque me vengan males, tú vas a ser mi garante de que todo me va a ir bien. Ahora, el 124, por favor, dice ahí, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Ahora acá, hermanos, quiero señalar, no sé si tengo tiempo todavía, bueno, tengo 3 minutos, ya estamos terminando, pero miren la petición que hace acá, le dice, haz con tu siervo según tu misericordia. ¿Cómo era él o cómo estaba él, verdad? Hemos dicho que había hecho un análisis en base a todo lo que había estudiado, en base a las Escrituras, y él salía que estaba bien, que realmente estaba en comunión con el Señor. Y saben, hermanos, a veces cuando nosotros estamos bien, estamos sirviendo al Señor, estamos siendo fieles en la asistencia, estamos en comunión con el Señor, pensamos que eso nos da a nosotros la autoridad para exigir a Dios que Él nos dé cosas. Como que parece que Dios nos debe por nuestra fidelidad. Y vemos que esto no hay en el pensamiento ni en el corazón del salmista. Aunque él estaba muy bien espiritualmente, él lo que pide al Señor, bueno, 2 cosas acá. En primer lugar, reconoce que es siervo. Es el siervo de Dios. Es el esclavo de Dios. Como habíamos dicho, Él ha sido comprado, no se pertenece. Hermanos, no nos pertenecemos, no tenemos ningún derecho delante de Dios, somos sus esclavos. El esclavo no exige nada, ¿verdad? Si no sirve a aquel que ha pagado el precio para comprarlo. Y él reconoce eso y le dice, Señor, yo soy tu siervo, soy tu esclavo, ¿sí? Por favor, dice, y haz según tu misericordia. Tal vez no merezco muchas cosas y merezco tal vez el castigo, no sé, pero ten tu misericordia. Creo que la misericordia y la gracia siempre van de la mano, ¿verdad? Y Él está pidiendo eso, no está exigiendo nada, no está diciendo, Señor, no me hagas pasar por esto porque yo estoy fiel, tú me tienes que dar, no, tu misericordia en mi vida. Y a veces esto implica paciencia, hermano. No sé si alguna vez ustedes dicen, Señor, ¿hasta cuándo? El tiempo va pasando y no se soluciona este problema económico. El tiempo va pasando y no hay cuándo me cambien de jefe, no, sigo sufriendo años la explotación de él. Paciencia, paciencia. El Señor obra no es cuando yo quiero, cuando yo le exijo. El Señor es soberano y Él va a actuar cuando Él vea conveniente. Yo solamente tengo que buscar fortaleza en Él. Algo que pide también, dice el versículo 125, dice, tu siervo soy yo nuevamente, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El versículo, bueno, y es interesante esto, hermanos, ¿no? A pesar de todo lo que había estudiado en la Biblia, en las Escrituras, él todavía pide esto y le dice, por favor, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Hermano, yo veo el corazón de él tan diferente a veces al nuestro. A veces nosotros ya hemos llegado a tener cierto conocimiento que nos creemos que la sabemos toda, ¿verdad? Que siempre tenemos la razón. A veces nos damos espacios de ya no estudiar la Biblia, de ya no profundizar, porque creemos que ya es suficiente lo que hemos aprendido. Pero miren, en la oración de él le dice, todavía dame entendimiento para conocer tus testimonios, un poquito más, ¿no? Y ahí terminando, la última petición en el 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová. Y terminamos con esto, ¿no? Mencionando que él le dice, Señor, tal vez
he sentido la tentación de buscar la solución por mis propios medios, mis fuerzas, mis capacidades, pero creo que tengo que hacerme a un lado porque es tiempo de que usted actúe en esta situación, en mi vida, en mi corazón. Y hermanos, la pregunta que quisiera hacerle en esta noche, ante la oración del salmista que hemos estudiado, podemos responder sinceramente: la situación que estoy viviendo ¿es consecuencia de pecados míos, malas acciones, abuso de autoridad o posición que tengo? Si estoy pasando una situación difícil, ¿es por mis pecados, por mis malas acciones? Y si es así, creo que es una buena oportunidad ahora de pedirle perdón al Señor y empezar a buscar en las Escrituras cómo debemos proceder, que sus principios, ¿verdad?, sean parte de nuestra vida. Es tiempo de pedir perdón y pedir que realmente la prueba tenga su obra completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Ayúdenos, Padre, por favor, a responder ante su voz, ante su palabra, de una manera práctica, Señor. Ayuda a mis hermanos. No sé si alguno está pasando alguna situación de esta con su jefe en la universidad, problemas financieros, no sé, Señor. Que realmente usted nos ayude a poder actuar en toda situación como sus hijos, cuidando siempre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras reacciones, Señor. Todos con la cabeza inclinada. Quisiera hacer una invitación primeramente, si hay alguna visita en esta noche. Mencionábamos en la enseñanza los soberbios, que son personas que confían en sus propias fuerzas, en sus capacidades. No importa cuántos logros haya alcanzado, usted necesita de Dios. Deje su orgullo a un lado, su soberbia, y pídale que el Señor realmente cautive su corazón. Él es el que le puede dar la salvación y puede darle una vida distinta por medio de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien así, puede acercarse a nosotros, por favor, al terminar el servicio. Estamos para ayudarle. Y queridos hermanos, le pido que pueda terminar en oración y tal vez seguir el ejemplo del salmista, de examinarnos de una manera sincera. ¿Cómo estamos? Dejemos de mentirnos a nosotros mismos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, los pastores, a Dios, aparentando una vida espiritual cuando no la tenemos. Pero podemos solucionar eso por medio del perdón y el arrepentimiento. Decirle: Señor, perdóneme, ayúdeme realmente a amar su palabra, a que me importe más que el dinero, más que el trabajo, incluso más que el ministerio que tengo. Señor, gracias le damos otra vez por su bendita palabra. Bendiga a mis hermanos, nuestra iglesia, Señor. Pedimos su protección, su cuidado sobre el tiempo difícil que está pasando nuestra ciudad, nuestro país. Sabemos, Señor, que usted puede obrar de una manera poderosa para que podamos de una manera normal seguir trabajando y, Señor, adorándole y sirviéndole a usted. Dejamos nuestra vida, la situación en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.